I would like for you to open your Bibles if you have them Me gustaría que abran sus Biblias, si las tienen, to Acts chapter 16. en el libro de Hechos, capítulo 16, And let's pray. y oremos. Dear Father in heaven, Padre en el cielo, we thank you for your love for us. te agradecemos por su amor para con nosotros. A love that sent your son to the cross Un amor que envió a tu Hijo a la cruz to die for us. para que muriera por nosotros. Yet he rose again Y aún así Él se levantó de nuevo that we could live. para que nosotros podamos vivir. And so Lord, we praise you for that this morning. Padre, oramos por esto esta mañana. And Father, we thank you for the life that you've given us in Christ. Y también te agradecemos por la vida que nos has dado en Cristo. I thank you that we can walk into a room Te agradezco que podemos reunirnos en una sala and because of the brotherhood in Christ, y por la hermandad que tenemos en Cristo, we are related to one another. estamos familiarizados y relacionados el uno con el otro. Family. Gracias. Lord, we ask these things that you be with us this morning. También te pedimos que estés con nosotros esta mañana And Father, I pray that you speak to us through your word. y te pedimos que hables a través de tu palabra In the strong en la fortaleza, name of Jesus. en el poderoso nombre de Jesús. Amen. Amén. Have you ever been in your life, ¿Alguna vez en tu vida tú you're serving the Lord, has estado sirviendo al Señor yet you feel like you need to be doing something else? y aún así sientes como que deberías estar haciendo algo más? It's never okay to quit. Nunca está bien renunciar. My Bible never tells me that it's okay for a Christian to serve and then quit serving. La Biblia nunca dice que es bueno para un cristiano servir y luego renunciar a esto. The race that we run La carrera que estamos corriendo is a marathon es una maratón and not a sprint. y no una carrera simplemente. And so we understand that as believers, Y entendemos que como creyentes we keep moving forward. seguimos moviéndonos hacia adelante. But there are times Pero hay momentos that changes happen in our lives. que hay cambios en nuestras vidas. For example, someone may be teaching a Sunday school class for 10 years. Por ejemplo, alguien puede haber estado enseñando en la escuela dominical por 10 años, But they're wondering if there is something else for them to do in the church. pero se preguntan si hay algo más para ellos en la iglesia. Or a young man can be an interpreter O un joven puede ser un intérprete and feel that God might call him into ministry. y puede sentir que Dios lo llame al ministerio. Is he? ¿Está Él llamándote? But in other words, we serve, Pero en otras palabras, nosotros servimos, but there are times when we feel like we need a change. pero hay tiempos donde sentimos que necesitamos un cambio. And change is not bad. Y los cambios no son malos. And so for me, Entonces, para mí, if I make a change in my life, si yo hago un cambio en mi vida, a change in my ministry, un cambio en mi ministerio, a change in the way that I serve, un cambio en la forma en la que sirvo, I want to make sure quiero asegurarme that I'm in God's will. que estoy dentro de la voluntad de Dios. If I'm not in God's will, Si no estoy dentro de la voluntad de Dios, I'm serving in the flesh, solo estoy sirviendo en la carne and it's in vain, y es en vano, porque it doesn't glorify God. porque no glorifica a Dios. And I'll be 60 on my next birthday. Voy a cumplir 60 en mi siguiente cumpleaños. And this point in my life, A este punto en mi vida, everything that I do, todo lo que hago, I would like to bring glory to God. me gustaría que dé gloria a Dios. Wouldn't you? Cuando ustedes, Wouldn't you want to bring glory to God in your life? ¿no les gustaría a ustedes siempre llevar gloria a Dios? It doesn't matter if you're a joven, No importa si eres un joven, adolescente,
or an old person like me, o una persona adulta como yo, un anciano. un anciano. No importa. I think that as a believer that we should want to bring glory to God with everything that we do for the entirety of our lives. Creo que como creyentes deberíamos siempre querer dar la gloria a Dios durante nuestra vida entera. And so this morning what I'd like to do is I have 4 questions that I'm going to ask you in a few minutes. Entonces esta mañana hay 4 preguntas que les voy a hacer en unos minutos. And I think if you can answer these questions with a yes, Y creo que si contestas estas preguntas con un sí, you put yourself in a place te vas a colocar en un lugar where you are ready to hear God's will in your life. Donde estás listo para hacer la voluntad de Dios. You put yourself in a place Te colocas en un lugar where you are ready for God to move in your life. donde estás listo para que Dios se mueva dentro de tu vida. These aren't the only questions that you can ask. Estas no son las únicas preguntas que se puede hacer, And this isn't the only way, pero esta es la única forma. but these are some questions. Pero estas son algunas preguntas And this is a way y esta es un camino that you and I que ustedes y yo can place ourselves in a place podemos colocarnos en un lugar where we are ready to hear from God and donde, obey. donde estaríamos listos para obedecer a Dios. Now, we're going to read Acts chapter 16, the first 10 verses. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 16, los primeros 10 versículos. I'm going to ask Diego to read, Le voy a pedir a Diego que lea and I may interrupt him y le voy a interrumpir en partes a él with a commentary. para hacer algunos comentarios. Hechos capítulo 16 del versículo 1 al 10. Timoteo se une a Pablo y a Silas. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. As I was reading this, Mientras leía esta parte, I was amazed estaba sorprendido that everybody knew that his father was a Greek. que todos sabían que su padre era griego. Why is that? ¿Por qué fue eso? Because the people in the church Porque las personas en la iglesia were talking. estaban hablando, They were gossiping. estaban chismeando, They were talking about Timothy's family. estaban hablando de la familia de Timoteo. And if you understand the history of the Greeks and the Jews, Y si entiendes un poco de la historia de los griegos y los judíos, they don't like each other. no se agradan. And so you have a divided family, Entonces tienes una familia dividida and Timothy is a half-breed. y Timoteo es mitad griego y mitad judío. And everybody in the church knew it. Y todos en la iglesia sabían esto. Have you ever seen that people in church talk about each other? ¿Alguna vez has visto a personas en la iglesia hablar los unos de los otros? See? We talk about each other behind our backs. Hablamos del otro a sus espaldas. And it's another sermon, Y ese es otro sermón, but this is not good. pero esto no es bueno, It's not healthy. no es saludable. But that's what they were doing. Pero eso es lo que estaban haciendo. And Timothy Y Timoteo is the one that Paul would choose to go with him. es el que Pablo escogió para llevar. So in this situation, Paul is the pastor, En esta situación, Pablo era el pastor and Timothy was the church member. y Timoteo era un miembro de la iglesia. And Paul, as the pastor, Y Pablo, como pastor, selected Timothy escogió a Timoteo to go into the ministry with him para que vaya con él en un ministerio to minister to the Jews. para ministrar a los judíos.
And Paul made the decision Y Pablo tomó la decisión to take Timothy and have him circumcised. de agarrar a Timoteo y hacerlo circuncidar. And I promise you, Y les prometo there's probably nothing more uncomfortable que no hay nada más incómodo that a man can experience. que lo que un hombre pueda experimentar. But Timothy was willing to go through this Pero Timoteo estaba dispuesto a atravesar esto for the sake of the gospel. por el evangelio, So that the gospel could move forward. para que el evangelio pueda seguir adelante, So that people would not, so that he would not be an obstacle to the gospel. para que él mismo no sea un obstáculo para el evangelio. He understood, and Paul understood, Él entendió, y también Pablo entendió, that Timothy's situation que la situación de Timoteo could hinder the work of the Lord. podría obstaculizar la palabra de Dios. And both were willing to do what was necessary, Y ambos estaban dispuestos a hacer lo que era necesario to do what was needed so the gospel could be preached. para que de hacer lo que fuera necesario para que el evangelio sea predicado. And I have to ask myself, and I would ask you, Entonces me tengo que preguntar a mí mismo y tengo que preguntarles a ustedes, what are we willing to do? ¿qué están dispuestos a hacer? What discomfort are we willing to endure? ¿Qué incomodidad están dispuestos a pasar? Are we willing to listen to the direction of our pastor ¿Están dispuestos a escuchar la dirección de su pastor so that the gospel could be preached? para que el evangelio sea predicado? And I think this is a very important question, Y creo que esta es una pregunta muy importante, because there are times when we don't want to be inconvenienced. porque hay tiempos donde no queremos ser incomodados. You mean there's more than one service this week? Tal vez hay más de un servicio esta semana, Or we need to do this in the church? o tal vez tenemos que hacer algo en la iglesia. And sometimes we get tired and we don't want to be in discomfort. Y a veces estamos cansados y no queremos ser incomodados. But I think that Timothy and Paul set a good example for us. Pero creo que Pablo y Timoteo mostraron un buen ejemplo para nosotros. Because Paul was willing to have something uncomfortable done Y Pablo estaba dispuesto a ser incomodado con algo. to his church member. Estaba dispuesto a hacer algo para incomodar a uno de sus miembros de la iglesia For the sake of the gospel. por la predicación de la palabra. And Timothy was willing to be obedient to Paul, his pastor, El Timoteo estaba dispuesto a ser obediente a su pastor so that the gospel could be preached. para que el evangelio sea predicado. And I think this is an important lesson for us. Creo que esta es una lección muy importante para nosotros. It's a good foundation for us. Es una buena base para nosotros. That not everything that we do in church Que no todo lo que hacemos en la iglesia will be comfortable. va a ser cómodo. And there are things that may come up in church that we really as people don't want to do. Y tal vez aparezcan cosas en la iglesia que nosotros no querramos hacer. But for the sake, for the good of the gospel, Pero por el bien del evangelio, sometimes we need to do it. a veces lo tenemos que hacer. But that is another sermon. Pero ese es otro sermón. Sigue leyendo. Voy a continuar leyendo desde el versículo 6. Atravesaron, el versículo 4. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. So Paul and Timothy did this circumcision Entonces Pablo y Timoteo hicieron esta sesión de servicio so that they could preach the gospel para que puedan predicar la palabra without this obstacle. sin este obstáculo. Perdón, se refería a la circuncisión. And we can see that there was success, Y podemos ver que tuvo éxito. that Timothy was not a hindrance.
y que Timoteo no se volvió un obstáculo. that God blessed their work. Y Dios bendició su trabajo. So there are times that we may do what's uncomfortable. Hay momentos donde tal vez tengamos que hacer cosas que son incómodas. There are times when our pastors may lead us Hay momentos en los que nuestros pastores nos dirijan that we may not even understand. a cosas que tal vez no entendamos, But when we follow the leading of God in our lives, pero si seguimos el liderazgo, la guía de Dios, He blesses us. Él nos bendecirá. He blesses His word. Él bendice su palabra He blesses the preaching of the gospel. y Él bendice la predicación del Evangelio. Voy a continuar desde el versículo 6. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Paul wanted to take the gospel to Asia, Pablo quería llevar el Evangelio a Asia, but the Holy Spirit said no. pero el Espíritu Santo les dijo no. I've heard my whole life Yo he escuchado mi vida entera that you cannot take the gospel que no puedes llevar el Evangelio to the wrong place, al lugar equivocado. but evidently you can, Evidentemente no puedes, because the Holy Spirit did not want Paul to go to Asia. porque el Espíritu Santo no quería que Pablo fuera a Asia. If Paul would have gone to Asia, Si Pablo hubiera ido a Asia, it would have been his own will. hubiera sido de su propia voluntad. He would have gone in his flesh, Él hubiera ido seguido por su carne and he would have been outside of the will of God. y hubiera estado fuera de la voluntad de Dios. Now we know Paul would have done a good work. Sabemos que él hubiera hecho un buen trabajo. Everywhere Paul went, he did a good work. En todas partes donde Pablo fue, hizo un buen trabajo. Everywhere Paul went, he was preaching the gospel. Y en todas partes donde él fue, se estaba predicando el Evangelio. He was starting churches. Estaba empezando iglesias. It didn't matter what his circumstances were. No importaba las circunstancias en las que estuviera. He could have been shipwrecked. Podía haber estado en bancarrota. He could have been in prison. Podría haber estado en prisión. He could be under a tree. Podría haber estado debajo de un árbol. He could be in a synagogue. Podría haber estado en la sinagoga. Wherever Paul was, Donde sea que él estuviera, he was preaching the gospel. él estaba predicando el Evangelio. So we know that had Paul gone into Asia, Entonces sabemos que si él hubiera ido a Asia, that's what he would have done. él hubiera hecho esto. But that's not what God wanted him to do. Pero eso no era lo que Dios quería que haga. And Paul's relationship with God Y la relación de Pablo con Dios was such that Paul estaba de la forma en que could hear the word no. estaba en una forma en que Pablo podía escuchar la voz de Dios. He could hear the word no and obey it. Él podía escuchar la palabra no y obedecer. Often, Y usualmente we get an idea in our head tenemos algunas ideas en nuestra cabeza of how we think we should serve God. Que creemos como Dios quisiera que sirvamos. And then we try to convince God Y también tratamos de convencer a Dios that it's the right way. que es la forma correcta. But it may not be His way. Pero tal vez no sea su forma. God may want something else from us. Dios tal vez quiere algo más de nosotros. God may want us to do something different. Dios tal vez quiere que hagamos algo diferente. And so in your life, when you feel like you need to be doing something for God, Entonces, en sus vidas, cuando sientan que ustedes deberían estar haciendo algo para Dios, if God was to say no to you, y si Dios te dice no a ti, would you listen? ¿escucharías? Would you obey? ¿Obedecerías? You see, Paul was willing to hear the word no and obey. Entonces Pablo era capaz de escuchar la palabra no y obedecer. And he had the same thing in verse 7. Y lo mismo dice en el versículo 7. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. It was the same thing. Era lo mismo. He wanted to go to Bithynia, Él quería ir a Bitinia and God said no. y Dios dijo no.
And so we know that Paul would have done a good work, Y sabemos que Pablo hubiera hecho un buen trabajo, but even though it was good, y incluso si hubiera sido bueno, it wasn't what God wanted. no era lo que Dios quería. God wanted Paul to do something different. Dios quería que Pablo hiciera algo diferente. And there are times in our lives Y hay momentos en nuestra vida we have great ideas. que tenemos buenas ideas. We have good things that we want to do, Hay cosas buenas que queremos hacer, but sometimes God is not in it. pero a veces Dios no está en esto. Sometimes it is not God's will for us. Y a veces no es la voluntad de Dios para nosotros. And our relationship with God Y nuestra relación con Dios needs to be necesita estar in the place where we can listen to the word no en un lugar donde también podemos escuchar la palabra no and obey. y obedecer. Have you ever seen a child hear the word no and get mad? ¿Alguna vez han visto a un niño escuchar la palabra no y se enoja? They scream, Empiezan a gritar, they kick their feet, empiezan a patear and they disobey. y desobedecen. That is exactly what Christians do sometimes. Y eso es exactamente lo que los cristianos hacen algunas veces. We want to do something for God. Queremos hacer algo para Dios. He says no, Él dice no and we get mad y nos enojamos. because we're immature. Sorry. Because we're immature. Porque tenemos una buena... porque somos inmaduros, perdón. We are not to the place in our lives Estamos a veces en algunos momentos en nuestra vida where we can be obedient to God. donde podemos ser obedientes a Dios. I remember my children. Recuerdo a mis hijos, My teenage son, mi hijo adolescente, I could tell him to do something, le decía que hiciera algo and he would do it. y él lo hacía. He was obedient. Él era obediente. But my 8-year-old, Pero mi hijo de 8 años I had to tell him 3 or 4 times tenía que decirle 4 o 5 veces. because he was young. Porque él era joven, He was immature. era inmaduro. And so sometimes that is us. Once we mature in our faith, A veces así somos nosotros. It's- A veces it's- somos inmaduros en la fe. when we are mature, it is easier to be faithful. Pero cuando somos maduros es más fácil ser obedientes, leales. But sometimes when we are immature, Pero a veces cuando somos inmaduros we get mad nos enojamos and we do not obey God. y no obedecemos a Dios. Or our pastor tells us something and we don't like it. O nuestro pastor nos dice algo y no nos gusta And we leave. y nos vamos. Or we talk about him behind his back. O hablamos a sus espaldas. And this is not good. Y esto no es bueno. And so Paul's relationship with God La relación de Pablo con Dios was mature. era madura. It was a relationship that he could hear yes and be happy, Era una relación donde él podía escuchar un sí y estar feliz, and he would hear no y él también escuchaba un no and continue forward. y continuar hacia adelante. Because we see in verse 8, Porque vemos en el versículo 8, entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. sí, Versículo 9. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. you see, God did not want Paul in Asia. Como pueden ver, Dios no quería que Pablo vaya a Asia And God did not want Paul in Bithynia. y tampoco quería que vaya a Bitinia. God wanted Paul in Macedonia. Dios quería que Pablo fuera a Macedonia. And when Paul was in Troas, Y cuando Pablo estaba en Troas, when he was in the place where God had his attention, estaba en el lugar donde Dios tenía su atención,
He received instructions. Él recibió instrucciones. He received a vision. Él recibió una visión. And it was a man in Macedonia Y era un hombre en Macedonia who was begging Paul que estaba rogándole a Pablo to come to Macedonia. que viniera a Macedonia. And the Bible says that Paul immediately, Y la Biblia dice que Pablo inmediatamente, he began planning él empezó a planear to go para ir ahí. because he knew without a doubt Porque él sabía sin duda that God wanted him in Macedonia. que Dios lo quería en Macedonia. And because his relationship with God was what it was, Ya que su relación con Dios era como estaba, when he received the instructions, cuando él recibía una instrucción, he immediately moved forward él inmediatamente empezaba a avanzar in confidence that what he was doing y estaba confiado en lo que estaba haciendo was what God wanted him to do. y era lo que Dios quería que él haga. Had he gone into Asia, he might not have felt that way. Si él hubiera ido a Asia, él tal vez no hubiera sentido esto. Had he gone in Bithynia, he Y may si- not have felt that way. Y si él hubiera ido a Bitinia, tampoco hubiera sentido todo esto. But now he can go into Macedonia, Pero ahora podía ir a Macedonia 100% sure 100% seguro that God wanted him there. que Dios lo quería ahí. He knew that as he moved forward, Y él sabía que mientras él iba avanzando, that is exactly where God wanted him to be. que era exactamente donde Dios quería que él estuviera. He knew that he was obeying God's will. Él sabía que estaba obedeciendo la palabra de Dios. And what I like about this Y lo que me gusta de esta parte, is that they were sure that they were to go and to do one thing, estaban seguros que estaban haciendo esto, and that was to preach the gospel. y era que iban a predicar el evangelio. There are times as Christians Hay momentos como cristianos that we want to do everything but preach the gospel. que queremos hacer muchas cosas excepto predicarle el evangelio. We get sidetracked. Podemos movernos a un lado de todo esto. I'm sorry, that was a difficult word. To translate. There are times that we do things that that are not centered on the gospel. A veces hay momentos en los que queremos hacer cosas que no están basados en el evangelio And we forget y olvidamos that our purpose as Christians que el propósito como cristianos is to proclaim the gospel, es proclamar el evangelio, is to glorify Jesus, to glorify God es de glorificar a Jesús, de glorificar a Dios through the preaching of his word. para la predicación de su palabra. And that was what Paul did. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. You see, Paul was a man that was right in the center of God's will. Como pueden ver, Pablo era un hombre que estaba en el centro de la voluntad de Dios. He was doing exactly what he should be doing for God. Él estaba haciendo exactamente lo que la voluntad de Dios. I would like to live my life that way. A mí me gustaría vivir mi vida de esa forma. I want to live knowing Quisiera vivir sabiendo that what I am doing que lo que estoy haciendo is what God wants me to do. es lo que Dios quiere que yo haga. Not what another person wants me to do, No lo que otra persona quiere que yo haga, but what God wants me to do. pero lo que Dios quiere que yo haga. And maybe not even what I want to do, Incluso no lo que yo quiero hacer, but what God wants me to do. pero lo que Dios quiere que yo haga. Is that what you want this morning? ¿Es eso lo que ustedes quieren esta mañana? Would you like to live your life knowing that you're doing what God wants you to do? ¿Les gustaría vivir su vida sabiendo que es lo que Dios quiere que haga? Wouldn't you like that in your church and in your life that as you move forward in your faith, ¿No les gustaría que en su familia, en la iglesia, que mientras ustedes van avanzando en la vida, you are sure están seguros that you are doing what God would have you to do? que están haciendo lo que Dios quiere que hagan? Well, I have 4 questions for you this morning. Tengo 4 preguntas para ustedes esta mañana. They're short, Son cortas, but I think if you can answer these questions yes, pero creo que si pueden responder a estas preguntas con un sí,
you put yourself in a better place van a colocarse en un mejor lugar to hear God's word para escuchar la palabra de Dios and obey it. y obedecerla. Are you ready? ¿Están listos? Number 1, Primera pregunta. are you where you should be? ¿Están donde deberían estar? You see, we understand that in this passage of Scripture, Como pueden ver, entendemos por este pasaje de la Escritura there was a geographical component. que había un componente geográfico. God didn't want Paul in Asia. Dios no quería que Pablo fuera a Asia, He didn't want him in Bithynia. no lo quería en Bitinia, He wanted him in Macedonia. lo quería en Macedonia. And when Paul got to Troas, Y cuando Pablo llegó a Troas, God spoke to him. Dios le habló. So there's a geographical element there. Aquí hay un elemento geográfico, But more importantly, pero más importante Paul's relationship with God. era la relación de Pablo con Dios. It was exactly where it needed to be. Estaba exactamente donde tenía que estar. He had seen God work in his life. Eh, He had seen God work. Él había visto el trabajo, la obra de Dios en su vida. He had watched God perform miracles. Él había visto a Dios realizar milagros. He remembered the road to Damascus where God called his name. Él recordó en el camino a Damasco cuando él fue llamado. And Paul was a man Y Pablo era un hombre that when God told him no, que cuando Dios le decía no, he was ready to listen. él estaba listo para escuchar. And rather than getting mad Y en vez de enojarse or negotiate o tratar de negociar or anything else, o cualquier otra cosa, Paul obeyed. Pablo obedeció. He obeyed negative direction Él obedeció instrucciones negativas and positive. y instrucciones positivas. See, Paul's relationship with God Y como pueden ver, la relación de Pablo con Dios was exactly where it needed to be. estaba exactamente en un punto donde tenía que estar. He was in the faith. Estaba en la fe. He was walking in faith. Estaba caminando por fe. He was obedient in his faith. Era obediente en su fe. His first and primary goal Y su objetivo primordial was to glorify God. era de glorificar a Dios. And so Paul was right where he needed to be spiritually. Y Pablo estaba donde tenía que estar espiritualmente. As a Christian, Como cristiano, he was where he should be. él estaba donde debía estar. So I think if you can answer that question the same way, Pienso que si ustedes pueden responder a esa pregunta de la misma forma, you can look at your life. pueden mirar a sus vidas. I'm in the faith. Estoy en la fe, I'm walking with God. estoy caminando con Dios, I'm obedient to his word. estoy obediente a su palabra, My relationship with God is good. mi relación con Dios es buena. I think if you can answer yes, Y creo que si puedes responder if you can say con that sí, if you can say that I am where I need to be in my faith, y si puedes decir que yo estoy donde debo estar en mi fe, you put yourself in a place te colocas en un lugar where you are more ready donde estás más listo to hear the leading of God para escuchar la guía de Dios in your life. en tu vida. And Y, you're more ready y también más listos to do the will of God. para hacer la voluntad de Dios. So number 1, are you where you ought to be? Entonces, pregunta número 1, ¿estás donde deberías estar? Number 2, Número 2, are you doing what you should be doing? ¿estás haciendo lo que deberías estar haciendo? Are you part of your church? ¿Eres parte de tu iglesia? Are you part of your family of God right here in this local congregation? ¿Eres parte de tu familia aquí en esta congregación? Are you doing what God would have you do right here where you are? ¿Estás haciendo lo que Dios quisiera que hagas aquí exactamente donde estás? I know many people in my life, He conocido a muchas personas en mi vida. man, they're looking for something from God for them to do. Están buscando para hacer algo para Dios, But they neglected to do pero rechazaron de hacer what he already asked them to do. lo que les pidieron que hagan. I remember a man one time,
Y recuerdo un hombre una vez He came to me after church, vino a hablar conmigo después de la iglesia. and he was in his 50s. Estaba en sus 50s And he said, Brother Jeff, y dijo, Jeff, God called me to preach. hermano Jeff, Dios me llamó a predicar. He called me to be a pastor, Él me llamó a ser un pastor, but I didn't do it. pero no lo hice. So I asked him, what are you doing? Y le pregunté, entonces, ¿qué estás haciendo? He said, well, I'm here in my church. I'm faithful. Bueno, aquí estoy en mi iglesia, soy leal, I work a regular job, tengo un trabajo regular and I'm waiting on God to tell me what to do. y estoy esperando que Dios me diga qué hacer. And my question is, Y mi pregunta es, why would you think God would give you something new ¿por qué crees que Dios te va a dar algo nuevo when you wouldn't do what he already asked you to do? si no hiciste lo que ya te pidió que hicieras? There are times that God speaks to us and asks us to do something. Hay momentos en los que Dios nos pide que hagamos algo. Obviously, through his word, there are many things that we are supposed to do. Obviamente, a través de su palabra hay muchas cosas que se supone que tenemos que hacer. But there are things that are presented to us in our Christian lives Pero hay cosas que se nos presentan en nuestra vida cristiana where we feel the leading of God, donde podemos sentir la guía de Dios, but we don't want to do it. pero no queremos hacerlo. And so we cross our arms Entonces cruzamos los brazos and we wait, y esperamos, thinking that God will give us something else to do. pensando que Dios nos va a dar algo más para hacer. And we haven't been faithful Y no hemos sido leales in what he already asked us to do. en lo que ya nos ha pedido que hagamos. And so I think it's important that in your church Creo que es importante que en tu iglesia and in your life as a Christian y en tu vida como cristiano, that you do what God would ask you to do. que hagas lo que Dios te ha pedido que hagas. Does that make sense? ¿Tiene sentido para ustedes? I think if you can answer yes, I am doing what God wants me to do. Si puedes responder con un sí a la pregunta de sé lo que Dios quiere que haga I'm doing exactly what I think God would have me to do right here where I'm at. y que estoy haciendo exactamente lo que Dios quiere que haga en este lugar, I think if you can say yes to that, si tú puedes decir sí, responder sí a esta pregunta, that you put yourself in a better place entonces te colocas en un mejor lugar to hear the will of God in your life. para escuchar la voluntad de Dios en tu vida And you are in a better place y estás en un mejor lugar to do the will of God. para hacer la voluntad de Dios You have established the habit of doing the will of God in your y life. estableces un hábito para hacer la voluntad de Dios. You've established a habit of obedience. Establecerías un hábito de obediencia And so when God gives you something else to do, y cuando Dios te dé algo más para hacer, the natural thing is to do what he asks you to do that's new. naturalmente lo que harías es hacer esta nueva guía. So are you doing what you should be doing? Entonces, ¿estás haciendo lo que deberías hacer? So question number one, as a Pregunta Christian, número 1. as a Christian, Como cristiano, is your life where it needs to be? ¿tu vida está donde debería estar? Number two, Número 2. as a Christian, Como cristiano, are you doing what you need to be doing? ¿estás haciendo lo que deberías estar haciendo? Number three, Y número 3. are you listening to who you should be listening to? ¿Estás escuchando a lo que deberías estar escuchando? I've had people tell me, He tenido personas que me han dicho, I come to church at 10 o'clock in the morning, vengo a la iglesia a las 10 en punto en la mañana, but I get my preaching on the radio pero también escucho mi prédica en la radio at 9 o'clock a las 9 en punto or on the TV. o en la televisión. And that is the pastor that they're listening to. Y ese es el pastor al que están escuchando. They're not listening to the pastor that God gave them. No están escuchando al pastor que Dios les dio. And my question is, Y mi pregunta es, what right ¿qué derecho
does the pastor on the radio el pastor en la radio or the pastor on TV, o el pastor en la televisión, what right does that person have ¿qué derecho tiene esa persona to work in your life? de trabajar en tu vida? Is he the one that prays for you? ¿Es el que ora por ti? Is he the one that counsels you? ¿Es el que te aconseja? Is he the one that performs the marriage ceremony for your family? ¿Es el que realiza el ceremonias, por ejemplo, de a matrimonio Or funeral? o funerales? Is that guy on the radio the one that does that? ¿Es el hombre en la radio el que hace todas estas cosas? Or when you're sick, who do ¿O you cuando call? estás enfermo, a quién le llamas? When you're in the hospital, who visits you? Cuando estás en el hospital, ¿quién te visita? It's the pastor that God gave you in your church. ¿Es el pastor que Dios te dio en tu iglesia? But there are times that we want to listen to someone else. Pero hay momentos en los que queremos escuchar a alguien más. And it's not just our pastors or our other pastors. In this world, Pero no es unos pastores o otros pastores, pero en este mundo everybody wants your attention. todos quieren tu atención. Everybody thinks that they have a better way to do something. Todos piensan que tienen una mejor forma de hacer las cosas. The movie stars think they know the best way to live. Las estrellas de las películas, ellos saben la mejor forma de vivir, Or they think they do. o ellos piensan que ellos saben. And musicians are the same way. Los músicos igual, Those the rock stars, las estrellas de rock, they think ellos piensan they know a better way to live. que saben cuál es la mejor forma de vivir. Often on TV we hear counseling and we hear opinions. Usualmente en la televisión escuchamos consejos, opiniones, And it's very, very easy to be distracted. y es muy fácil de distraerse. You see, in this situation in the Bible, Y como pueden ver en esta situación en la Biblia, we know that Paul was listening to God. sabemos que Dios estaba escuchando He que didn't Pablo go in- estaba escuchando a Dios. He didn't go into Asia. No fue a Asia, He didn't go into Bithynia. no fue a Bitinia, He went to Macedonia. fue a Macedonia. We also know that Timothy, as his church member, También sabemos que Timoteo, como miembro de la iglesia or his disciple, o su discípulo, was willing to listen estaba dispuesto a escuchar to the man that was his pastor, al hombre que era su pastor or the man that was discipling him. o al hombre que estaba discipulándolo. You see, Timothy was willing to listen Como pueden ver, Timoteo estaba listo para escuchar to the right person. a la persona correcta. And so I'm saying to you this morning, Y lo que les estoy diciendo a ustedes en esta mañana, obviously we listen for God's leading in our life, obviamente escuchamos a la guía de Dios en nuestra vida, but God also gives us a pastor pero también nos da un pastor that we should be listening to. al que deberíamos escuchar. I remember a time Eh, I remember a time in 2013. Recuerdo una vez, el 2013, I was working on the staff at my church. estaba trabajando con el personal en mi iglesia, I was one of the pastors. era uno de los pastores. And you know what my job was? ¿Y saben cuál era mi trabajo? My pastor gave me a credit card Mi pastor me dio una tarjeta de crédito, that was the church's. era de la iglesia, And he said, "Brother Jeff, y él dijo: hermano Jeff, I want you to take this card, quiero que tomes esta tarjeta. and anybody that visits the church, Sorry, what? anyone who visits the church, Y cualquiera que visite la iglesia, your job is to take them out to lunch. tu trabajo es de llevarlos a comer, And the church is going to pay for it." y la iglesia va a pagar por esto. That was an easy job. Era un trabajo fácil, See? ¿sí? It was an easy job for me to do. Era un trabajo fácil para mí de hacer, Not because I'm large. no porque soy grande, It's because I like people. es porque me gustan las personas. And it had nothing to do with the lunch. Y no tenía nada que ver con el almuerzo. My job was to find out if this person was saved.
Mi trabajo era averiguar si esta persona era salva or to find out if they're walking with God, o de averiguar si ellos estaban caminando con Dios or to find out if they're mad at the pastor of their previous church, o de averiguar si ellos estaban enojados con el pastor de su anterior iglesia and they're looking at another pastor to come be mad at. y estaban buscando a otro pastor con el cual enojarse también. In other words, my job was to help them, to find out about them and to help them become good members of our church. Entonces mi trabajo era de averiguar de dónde venían y también ayudarlos a volverse un buen miembro de la iglesia. And it was a fantastic ministry opportunity. Y era un ministerio fantástico y una gran oportunidad. I saw a lot of people come to the Lord. Vi muchas personas que se acercaron a Dios And I saw people join our church. y también vi a muchas personas unirse a nuestra iglesia. But one day my pastor called me in his office. Y un día mi pastor me llamó a su oficina And I'm sitting there and he looks at me. y estaba ahí sentado y me miró. He says, "Did you know, Jeff, that God is going to take you back to the mission field?" Y le dijo, Jeff, ¿sabes? Dios te va a llevar de vuelta al campo de las misiones. That God is going to have you be a missionary again. Y Dios te va a llevar a las misiones de nuevo. God was working on my heart. Dios estaba trabajando en mi vida And my pastor could see it. y mi pastor podía verlo. He understood what God was doing in my life. Él entendió lo que Dios estaba haciendo en mi vida. How? ¿Cómo? He would see that as he preached the word of God, Y él podía ver mientras predicaba la palabra de Dios he would see what I responded to. y él veía cómo respondía a esto. He would hear me as I prayed, Él me escuchaba mientras predicaba as I prayed for our missionaries. y mientras oraba por los misioneros. He would understand that when missionaries came in Y él entendía que to our church, cuando los misioneros llegaban a nuestra iglesia he would see that I would cling to them. y veía que yo me agarraba de ellos. And he was able to speak into my life Y él podía hablar a mi vida because he knew me. porque él me conocía He had been watching me. y me estaba observando. He had been my shepherd. Él era mi pastor And he knew exactly y él sabía exactamente what God was doing. lo que Dios estaba haciendo. And it was obvious. Y era obvio. And so I understood that my pastor Y entonces entendí que mi pastor had a right tenía un derecho to speak to me de hablarme, because he was invested in me. porque él estaba interesado en mí. He was not only invested in me, he was invested in my family. Y él no solo estaba dedicado a mí, sino también a mi familia. And because of this, he could speak to me freely. Y gracias a esto, él podía hablar conmigo libremente. And even to this day, when I have an issue, good or bad, Y incluso hoy en día, cuando tengo un problema, bueno o malo, the first person I call la primera persona a la que llamo is my pastor, es mi pastor, because I am willing to listen to the words of my pastor, porque estoy dispuesto a escuchar a las palabras de mi pastor, because he is the shepherd that God has placed over me, porque él es el pastor que Dios ha puesto por encima de mí and I value him. y yo lo valoro. You see, I think if you can answer the question, are you listening to who you ought to be listening to? Y creo que si tú puedes responder a la pregunta que estás escuchando a lo que deberías estar escuchando, And obviously you're listening for the will of God. y obviamente estás escuchando a la voluntad de Dios, You're obeying his word, estás obedeciendo su palabra, but you're also listening to the guidance of your pastor. pero también estás escuchando a la guía de tu pastor, You can say, podrías decir, I'm listening to who I need to be listening to. estoy escuchando al que debería estar escuchando. So far, 3 questions. Hasta ahora 3 preguntas. As a Christian, Como cristiano, is your life what it needs to be? ¿tu vida está donde debería estar? Are you in the faith? ¿Estás en la fe? If you're in the faith, are you walking with God?
Si estás en la fe, ¿estás caminando con Dios? Question number 2. Pregunta número 2. Are you doing what you should be doing? ¿Estás haciendo lo que deberías estar haciendo? Maybe are you doing what God would have you do in your church? Tal vez estás haciendo lo que Dios quisiera que hagas aquí en la iglesia. And number 3, Número 3. are you listening to who you should be listening to? ¿Estás escuchando a quien deberías estar escuchando? Number 4, Número 4. are you willing to do what God might ask you to do? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios te pida que hagas? The man that came up to me and said that God called him to preach when he was a young man. El hombre que vino a hablar conmigo y que Dios le dijo que sea un predicador cuando era más joven, He wasn't willing to do what God called him to do. él no estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidió. And because of that, he was not ready to hear God's will in his life. Y por esta razón, él no estaba listo para escuchar la palabra de Dios. And so I'm asking you this morning, Entonces les pregunto en esta mañana, if your life is where it needs to be as a Christian, si tu vida está donde deberías estar como cristiano and you're doing what you need to be doing as a Christian, y estás haciendo lo que deberías estar haciendo como cristiano and you're listening to who you need to be listening to as a Christian, y estás escuchando a quien deberías estar escuchando, are you willing to do what God might ask you to do? ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios te pida que hagas? And I think if you can say yes to that, Y pienso que si puedes decir sí a esto, you can say, I'm in the faith, puedes decir estoy en la fe, I'm walking with God, estoy caminando con Dios, I've been obedient to his leading in my life, he sido obediente a su guía en mi vida I'm doing what he would have me do, y estoy haciendo lo que Él quiere que haga. I'm listening to his word, Estoy escuchando a su palabra, I'm listening to my pastor and the preaching of his word, estoy escuchando a mi pastor y la prédica, I'm listening for the leading of God, estoy escuchando a la guía de Dios and I'm ready to do what God would have me do next. y estoy listo para hacer lo que Él quiera que haga siguiente. I think if you can say yes to those questions, Creo que si puedes decir sí a estas preguntas, that you are in a place estás en un lugar where you are more ready donde estás más que listo to hear the will of God para escuchar la palabra de Dios and obey the will of God. y obedecer a su palabra. So 4 questions. Entonces, 4 preguntas. They're not the only questions, No son las únicas preguntas and this is only one way y este es solamente un camino that you can put yourself in a place to know the will of God. donde te puedes colocar para saber si estás en la voluntad de Dios. It is a way. Es un camino And I think if you can answer yes to those questions, y creo que si puedes responder con un sí a estas preguntas, that your life is in a better place que tu vida está en un mejor lugar to hear and know and obey the will of God. para escuchar y obedecer la palabra de Dios. Let's pray. Oremos. Father, thank you for this day. Padre, te damos gracias por este día. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Lord, thank you for the example Gracias por el ejemplo of Paul and Timothy, que Pablo y Timoteo, the example that they set for us to follow. el ejemplo que ellos pusieron para que nosotros sigamos. And Father, I pray that each one of us, Y Padre, también oro para que cada uno de nosotros, that we are willing to do the same, que estemos dispuestos a hacer lo mismo, that we are willing to make sure that we are where we need to be in our faith, de que estemos dispuestos a estar donde deberíamos estar en la fe, that we are doing what we should be doing, que estemos donde haciendo lo que deberíamos estar haciendo that we are listening to who we need to be listening to, y de que estemos escuchando a quien deberíamos estar escuchando and we are willing to do what you would have us to do. y también que estemos dispuestos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Lord, please let each one of us ask ourselves that question. Señor, permítenos preguntarnos, hacernos estas preguntas. And if the answer is no for any one of us, Y si la respuesta es un no para algunos de nosotros, Lord, let us recommit ourselves. y permítenos volver a comprometernos.
And Lord, if someone can say yes to those questions, Y si alguien puede decir sí a estas preguntas, Lord, I pray that you guide and direct their lives y oro para que usted pueda dirigir sus vidas in a way that only you can. en una forma que solo usted puede hacerlo. We ask these things in Jesus' name. Le pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén.